La servidumbre como relación de clase. Si bien las luchas antifeudales de la Edad Media arrojan un poco de luz sobre el desarrollo de las relaciones capitalistas, su significado político permanece oculto a menos que las enmarquemos en el contexto más amplio de la historia de la servidumbre, es decir, de la relación de clase dominante en la sociedad feudal y, hasta el siglo XIV, foco de la lucha antifeudal. La servidumbre se desarrolló en Europa entre los siglos V y VII, en respuesta al desmoronamiento del sistema esclavista, sobre el cual se había edificado la economía de la Roma imperial. Fue el resultado de dos fenómenos relacionados entre sí. Hacia el siglo IV, en los territorios romanos y en los nuevos estados germánicos, los terratenientes se vieron obligados a conceder a los esclavos el derecho a tener una parcela de tierra y una familia propia, con el fin de contener así sus rebeliones y evitar su huida al monte, donde las comunidades de cimarrones comenzaban a organizarse en los márgenes del imperio. Al mismo tiempo, los terratenientes comenzaron a someter a los campesinos libres, quienes, arruinados por la expansión del trabajo esclavo y luego por las invasiones germánicas, buscaron protección en los señores, aún al precio de su independencia. Así, mientras la esclavitud nunca fue completamente abolida, se desarrolló una nueva relación de clase que homogeneizó las condiciones de los antiguos esclavos y de los trabajadores agrícolas libres, relegando a todo el campesinado en una relación de subordinación. De este modo, durante 3 siglos, desde el siglo IX hasta el siglo XI, campesino sería sinónimo de siervo. En tanto relación de trabajo y estatuto jurídico, la servidumbre era una pesada carga. Los siervos estaban atados a los terratenientes. Sus personas y posesiones eran propiedad de sus amos y sus vidas estaban reguladas en todos los aspectos por la ley del feudo. No obstante, la servidumbre redefinió la relación de clase en términos más favorables para los trabajadores. La servidumbre marcó el fin del trabajo con grilletes y de la vida en la ergástula. Supuso una disminución de los castigos atroces, los collares de hierro, las quemaduras, las crucifixiones de las que la esclavitud había dependido. En los feudos, los siervos estaban sometidos a la ley del Señor, pero sus transgresiones eran juzgadas a partir de acuerdos consuetudinarios, de usos y costumbres, y, con el tiempo, incluso de un sistema de jurado constituido por pares. Desde el punto de vista de los cambios que introdujo en la relación amo-siervo, el aspecto más importante de la servidumbre fue la concesión a los siervos del acceso directo a los medios de su reproducción, a cambio del trabajo que estaban obligados a realizar en la tierra del Señor. Los siervos recibían una parcela de tierra que podían utilizar para mantenerse y dejar a sus hijos como una verdadera herencia, simplemente pagando una deuda de sucesión. Como señala Pierre Dock en 1982, en La esclavitud medieval y la liberación. Este acuerdo incrementó la autonomía de los siervos y mejoró en condiciones de vida, ya que ahora podían dedicar más tiempo a su reproducción y negociar el alcance de sus obligaciones, en lugar de ser tratados como bienes muebles sujetos a una autoridad ilimitada. Lo que es más importante, al tener el uso y la posesión afectiva de una parcela de tierra, los siervos siempre disponían de recursos, incluso en el punto álgido de sus enfrentamientos con los señores. No era fácil forzarles a obedecer por miedo al hambre. Si bien es cierto que el Señor podía expulsar de la tierra a los siervos rebeldes, esto raramente ocurría.
dadas las dificultades para reclutar nuevos trabajadores en una economía bastante cerrada y por la naturaleza colectiva de las luchas campesinas. Es por esto que, como apuntó Marx, en el feudo, la explotación del trabajo siempre dependía del uso directo de la fuerza. La experiencia de autonomía adquirida por los campesinos a partir del acceso a la tierra tuvo también un potencial político e ideológico. Con el tiempo, los siervos comenzaron a sentir como propia la tierra que ocupaban y a considerar intolerables las restricciones a su libertad que la aristocracia les imponía. La tierra es de quienes la trabajan, la misma demanda que resonó a lo largo del siglo XX, desde las revoluciones mexicana y rusa hasta las luchas de nuestros días contra la privatización de la tierra. Es ciertamente un grito de batalla para que los siervos medievales hubieran reconocido como propio. Sin embargo, la fuerza de los siervos provenía del hecho de que el acceso a la tierra era para ellos una realidad. Con el uso de la tierra también apareció el uso de los espacios comunes, praderas, bosques, lagos, pastos, que proporcionaban recursos imprescindibles para la economía campesina: leña para combustible, madera para la construcción, estanques, tierras de pastoreo, al tiempo que fomentaron la cohesión y cooperación comunitarias. Esto es de Virrell, 1987, página 23. De hecho, en el norte de Italia, el control sobre estos recursos sirvió de base para el desarrollo de administraciones autónomas comunales. Esto es de Hilton, 1973, página 76. Tan importante era lo común en la economía política y en las luchas de la población rural medieval, que su memoria todavía aviva nuestra imaginación, proyectando la visión de un mundo en el que los bienes pueden ser compartidos y la solidaridad, en lugar del deseo de lucro, puede ser el fundamento de las relaciones sociales. La comunidad servil medieval no alcanzó estos objetivos y no debe ser idealizada como un ejemplo de comunalismo. En realidad, su ejemplo nos recuerda que ni el comunalismo ni el localismo pueden garantizar las relaciones igualitarias a menos que la comunidad controle sus medios de subsistencia y todos sus miembros tengan igual acceso a los mismos. No era este el caso de los siervos y de los feudos. A pesar de que prevalecían formas colectivas de trabajo y contratos colectivos con los terratenientes, y a pesar del carácter local de la economía campesina, la aldea medieval no era una comunidad de iguales, tal y como se deduce de una vasta documentación proveniente de todos los países de Europa occidental. Existían muchas diferencias sociales entre los campesinos libres y los campesinos con un estatuto servil, entre campesinos ricos y pobres, entre aquellos que tenían seguridad en la tenencia de la tierra y los jornaleros sin tierra que trabajaban por un salario en la demesne del señor, así como también entre mujeres y hombres. Por lo general la tierra era entregada a los hombres y transmitida por linaje masculino, aunque había muchos casos de mujeres que la heredaban y administraban en su nombre. Las mujeres también fueron excluidas de los cargos para los cuales se designaba a campesinos pudientes y en todos los casos tenían un estatus de segunda clase. Esto es de Bennett, 1988, página de la 18 a 29 y de Shahar, de 1983. Tal vez sea este el motivo por el cual sus nombres son rara vez mencionados en las crónicas de los feudos, con excepción de los archivos de las cortes en los que se registraban las infracciones de los siervos. Sin embargo, las siervas eran menos dependientes de sus parientes de sexo masculino, se diferenciaban menos de ellos física, social y psicológicamente, y estaban menos subordinadas a sus necesidades de lo que luego lo estarían las mujeres libres en la sociedad capitalista. La dependencia de las mujeres con respecto a los hombres en la comunidad servil
estaba limitada por el hecho de que sobre la autoridad de sus maridos y de sus padres prevalecía la de sus señores, quienes se declaraban en posesión de la persona y la propiedad de los siervos y trataban de controlar cada aspecto de sus vidas, desde el trabajo hasta el matrimonio y la conducta sexual. El Señor mandaba sobre el trabajo y las relaciones sociales de las mujeres al decidir, por ejemplo, si una viuda debía casarse nuevamente y quién debía ser su esposo. En algunas regiones reivindicaban incluso el derecho de ius primae noctis, el derecho de acostarse con la esposa del siervo en la noche de bodas. La autoridad de los siervos varones sobre sus parientas también estaba limitada por el hecho de que la tierra era entregada generalmente a la unidad familiar, y las mujeres no solo trabajaban en ella, sino que también podían disponer de los productos de su trabajo y no tenían que depender de sus maridos para mantenerse. La participación de la esposa en la posesión de la tierra estaba tan aceptada en Inglaterra que, cuando una pareja aldeana se casaba, era común que el hombre fuera y le devolviera la tierra al señor para tomarla nuevamente tanto en su nombre como en el de su esposa. Esto es de Hannah Welt, de 1986, página 155. Además, dado que el trabajo en el feudo estaba organizado sobre la base de la subsistencia, la división sexual del trabajo era menos pronunciada y exigente que en los establecimientos agrícolas capitalistas. En la aldea feudal no existía una separación social entre la producción de bienes y la reproducción de la fuerza de trabajo. Todo el trabajo contribuía al sustento familiar. Las mujeres trabajaban en los campos, además de criar a los niños, cocinar, lavar, hilar y mantener el huerto. Sus actividades domésticas no estaban devaluadas y no suponían relaciones sociales diferentes a las de los hombres, tal y como ocurriría luego en la economía monetaria cuando el trabajo doméstico dejó de ser visto como trabajo real. Si tenemos también en consideración que en la sociedad medieval las relaciones colectivas prevalecían sobre las familiares y que la mayoría de las tareas realizadas por las siervas, como lavar, hilar, cosechar y cuidar los animales en los campos comunes, eran realizadas en cooperación con otras mujeres, nos damos cuenta de que la división sexual del trabajo, lejos de ser una fuente de aislamiento, constituía una fuente de poder y de protección para las mujeres. Era la base de una intensa socialidad y solidaridad femenina que permitía a las mujeres plantarse en firme ante los hombres, a pesar de que la Iglesia predicase sumisión y la ley canónica santificara el derecho del marido a golpear a su esposa. Sin embargo, la posición de las mujeres en los feudos no puede tratarse como si fuera una realidad estática. El poder de las mujeres y sus relaciones con los hombres estaban determinados en todo momento por las luchas de sus comunidades contra los terratenientes y los cambios que estas luchas producían en las relaciones entre amos y siervos.